Recuerdo que cuando se dio la investigación de ONG Fachadas, empezaron a decir que era una cacería de ONGs, que las ONGs ya no iban a tener financiamiento, que la Asamblea Legislativa inició una persecución, y lo único que pudimos comprobar era cuáles ONGs sí estaban haciendo una labor social y cuáles habían utilizado el dinero en otros propósitos que no era la gente. Esta es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico en El Salvador. Y hoy pueden decir que hay unas organizaciones que no se les va a aplicar, pero lo cierto es que nadie puede estar seguro porque va a depender del criterio ambiguo y arbitrario de este gobierno, a quien le impone el 30% y todas estas obligaciones que esta ley establece. Noticias en tiempo real. La diputada Claudia Ortiz votó en contra de la Ley de Agentes Extranjeros, una iniciativa enviada por el presidente Nayib Bukele para que las ONG paguen un impuesto del 30%. Esta tarde, creo que en esta Asamblea Legislativa deberíamos sentirnos contentos de un paso que se va a dar en dos sentidos. Primero, en el tema de la transparencia, en el tema de la rendición de cuentas, y segundo, en cómo ahora también las ONGs van a estar apoyando a comunidades que por años fueron afectadas, que por años fueron estafadas y que ahora van a tener la posibilidad de resolver su situación. Y eso gracias también a la propuesta que el presidente Nayib Bukele dio hace algunos días cuando explicaba una serie de problemas que El Salvador ha tenido, específicamente determinadas comunidades, determinadas cooperativas, que a lo largo de los años fueron estafadas tanto por Arena como por el FMLN, porque indistintamente de los partidos políticos que existían, ni siquiera el presidente Nayib Bukele era alcalde en ese momento, otros alcaldes iniciaron este tipo de estafas. Pero digo que también debemos sentirnos contentos con el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en varios sentidos. Primero, porque revelar las fuentes de financiamiento permite detectar si hay intentos de injerencia política, económica o ideológica. Además, informar sobre quién está financiando a una ONG es una buena práctica, además de ser un requisito ético y en muchos casos legales, por no decir que en la totalidad del mundo eso es un deber ser, explicarlo de esa manera. Además de aportar legitimidad a la labor que cada ONG está realizando y protege la misión frente a posibles cuestionamientos o manipulaciones. ¿En qué sentido? Proteger a la misma ONG ante posibles manipulaciones o cuestionamientos respecto a dónde se está yendo el dinero. Y como lo decían ya mis colegas que me antecedieron, las ONGs que han tenido una labor social, las ONGs que han hecho bien su trabajo, no tienen de qué preocuparse. Y esta discusión ya la tuvimos incluso en la legislatura pasada, cuando iniciamos la investigación de ONG Fachadas. Recuerdo que cuando se dio la investigación de ONG Fachadas, empezaron a decir que era una cacería de ONGs, que las ONGs ya no iban a tener financiamiento, que la Asamblea Legislativa inició una persecución, y lo único que pudimos comprobar era cuáles ONGs sí estaban haciendo una labor social y cuáles habían utilizado el dinero en otros propósitos que no era la gente. Y creo que usted, amigo, que me está sintonizando, estuvo al pendiente de cada sesión de esa comisión. Ustedes vieron cuando llegaban diferentes ONGs y sin problema alguno, los que estaban en el campo podían explicar, además de poder tener los testimonios de la gente que daba la veracidad que en efecto esas ONGs sí llegaban al territorio, contrario a lo que pasaba con las que se robaban el dinero o con las que simplemente utilizaban el dinero para pagar planillas, para tener personas contratadas. Y eso realmente ha sido lo que ha pasado.
un negocio donde alguien ponía una ONG, donde iniciaba a recibir supuesto financiamiento para la gente, pero se lo quedaban para contratar a un séquito de personal, a esos supuestos analistas, a las personas que desarrollaban las capacitaciones, pero no le resolvían el problema a la gente. Parecido a lo que ocurrió la semana pasada, que decían que apoyaban a la gente, pero a la hora de que hemos visto también a lo largo de estos meses, es mentira que le apoyan a la gente. En muchos casos hemos visto cómo también han aparecido recibos que le cobran a la gente por consultorías, le cobran a la gente por darle un servicio profesional, por darle un tipo de asesoría legal. Eso es, además de ser una sinvergüenzada, molesto para las personas que realmente quieren que su situación esté siendo solventada. Somos un Estado con leyes que aplican para todos. Y así como en una casa siempre se está pidiendo el orden, pues en El Salvador, como un Estado que somos, también necesitamos empezar a ordenarnos con criterios establecidos, con leyes que en el pasado no se hicieron, porque ya sabemos quiénes se beneficiaban de eso. La apertura sobre quién financia a las ONGs fortalece la credibilidad de las ONGs, genera confianza en su labor y en sus motivaciones. Poder aperturar respecto a quienes están recibiendo este financiamiento, incluso va a ser un beneficio para estas mismas ONGs a la hora de poder explicar cuál es la labor social que realizan, porque muchas personas se van a querer sumar a su trabajo, porque muchos otros donantes van a conocer de la labor que realizan, si es que realmente lo que les interesa es apoyar a la gente. Pero si lo que les interesa es que el dinero se quede en determinadas cuentas, si lo que les interesa es seguir manteniendo a activistas políticos, si lo que les interesa es seguirle pagando a la gente $100 para que vayan a sus marchas, como también lo vimos hace algunas semanas, que salían con billetes de $100 entregándoles a las personas humildes, entonces seguramente van a estar preocupados. Pero creo que la mayoría de salvadoreños de bien, a los salvadoreños que quieren más apoyo social, como bien lo mencionaba, así como ocurrió en la investigación de las ONGs, no se preocupen, que estoy segura que más y mejores ONGs seguirán apoyando a cada comunidad que no solamente los recibe con los brazos abiertos, que los acompaña en cada una de las políticas y de los proyectos que esas buenas ONGs realizan, pero es bien contradictorio como hay ONGs que dicen que apoyan la transparencia y la rendición de cuentas y no quieren decir quiénes son sus donantes y no quieren que salga publicado el listado de quiénes son los que les dan financiamiento. ¿Cuál es el miedo? ¿A qué le temen? Porque se supone que su visión es la de explicarle a la gente y la de trabajar en ese sentido, pero son los primeros que se están rasgando las vestiduras, no queriendo transparentar el origen de dónde proviene ese dinero en el peor de los escenarios, quiénes son sus donantes. Así que a todas las pirañas, las sanguijuelas y a los que han engordado sus cuentas a costa de lactar el dinero del pueblo, son los que pueden seguirse rasgando las vestiduras, pero en cambio todos los salvadoreños que quieren que este país avance, estoy segura que van a aplaudir esta iniciativa, así como siempre han acompañado al presidente Nayib Bukele y a esa Asamblea Legislativa. Pues finalmente llegó el día en el que van a aprobar una ley de agentes extranjeros. Es complicado realmente, es complicada la situación que vive nuestro país. Porque a diferencia de lo que dice el diputado que me antecedió, esta ley que están planteando este día por dispensa de trámite
no solamente establece obligaciones de transparentar o de divulgar públicamente si algunas actividades están siendo financiadas o no, o encargadas o no desde un país extranjero, que es típicamente el tipo de leyes que se establecen en los países a los que él hizo referencia. Pero aquí no se trata de eso. Definitivamente una ley de agentes extranjeros puesta en los términos en que ha venido este día a la Asamblea Legislativa es una ley incompatible con la democracia, con el Estado de Derecho y con el respeto a los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la libertad de asociación. Más bien, esta ley es contraria a esos derechos porque les pone límites y condiciones que son inaceptables a las diferentes expresiones organizativas de la sociedad civil a todo nivel, a nivel nacional, a nivel local, a nivel comunitario. Somete a estricta vigilancia gubernamental las actividades de la cooperación y la solidaridad internacional, y aunque establece exclusiones para que algunas de estas entidades no sean denominadas agentes extranjeros, los criterios para excluir a una organización como agente extranjero son absolutamente discrecionales y ambiguos. Básicamente va a ser el gobierno el que va a decidir qué organización receptora de cooperación o solidaridad internacional va a estar sujeta a controles o al impuesto del 30% y cuáles no. No sorprenderá, así como ustedes actúan, así como su gobierno actúa, que estos criterios sean aplicados solamente a aquellos a quienes a ustedes les conviene. Y a los que denuncian su corrupción, a los que descubren sus abusos de poder, a los que tratan de establecer límites al abuso que ustedes generan, a esos que no les son cómodos, entonces se les va a aplicar discrecionalmente. Esta es una herramienta autoritaria para la censura y el debilitamiento del espacio cívico en El Salvador. Y hoy pueden decir que hay unas organizaciones que no se les va a aplicar, pero lo cierto es que nadie puede estar seguro porque va a depender del criterio ambiguo y arbitrario de este gobierno a quien le impone el 30% y todas estas obligaciones que esta ley establece. Es preocupante finalmente el artículo 20 de esta ley, mejor le hubieran titulado este artículo de la inseguridad jurídica, porque el artículo establece que el Ejecutivo puede desarrollar cualquier tipo de reglamentación para poder implementar esta ley. Esto le da una habilitación legal amplia y sin límites al Ejecutivo para desarrollar en reglamentos, así como dice este proyecto de ley, cualquier cantidad y cualquier tipo de reglamentos que considere para poder ponerla en implementación. Así que no, diputados, esta no es una herramienta de cualquier país democrático. No trate de engañar a la gente. Esta es una herramienta evidentemente de control, de censura y muy característica de gobiernos autoritarios. Voy a hablar específicamente de la ley. Sé que hay varias interrogantes al respecto, así que he intentado hacer un punteo lo más específico para poderlo desarrollar. Imagino que habrá organizaciones como Funde, por ejemplo, que deben estar un poco preocupadas. Sin embargo, no se preocupen, se registran en el RAEX y todo va a estar bien. Esta iniciativa es una nueva ley que llena un vacío legal. Hasta hoy en El Salvador no existía un marco jurídico que regulara las actividades que se realizan dentro del territorio nacional por personas naturales o jurídicas que reciben financiamiento desde el extranjero. Esta ley no busca prohibir actividades que ya se están realizando, sino que exige transparencia para estas organizaciones. Es decir, que las organizaciones informen a los salvadoreños quiénes les financian y para qué tipo de actividades están
financiando para que se desarrollen en El Salvador. Para esto, además, dice la ley, se creará un registro de agentes extranjeros llamado RAEX, una dependencia del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Cuáles son las funciones de este RAEX? Registrar a los agentes extranjeros, controlar la información financiera y operativa de los sujetos obligados. ¿Quiénes son estos sujetos obligados? Las ONGs que están ejecutando proyectos financiados por agentes extranjeros. Emitir lineamientos, exenciones, sanciones y otro tipo de actos administrativos alrededor de estos obligados para registrarse. ¿Quiénes deben registrarse en el RAEX o en el registro? Personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollan actividades en El Salvador controladas o financiadas por extranjeros. También deben inscribirse los financistas extranjeros, como los representantes de gobiernos extranjeros, los integrantes de partidos políticos extranjeros, miembros de ONGs, corporaciones o personas jurídicas con sede principal fuera de El Salvador. Estas entidades además tienen una definición en la ley como mandante o director extranjero. ¿Qué les exige el RAEX? Informar a qué se dedican, qué tipo de proyectos están ejecutando, cómo se usan los recursos que reciben del extranjero aquí en El Salvador. Ojo, son recursos que se vienen del extranjero para financiar actividades que se desarrollan específicamente dentro del territorio nacional. ¿Y de dónde provienen esos recursos? Se trata de un proceso además bastante sencillo que no debería representar mayor dificultad para aquellas organizaciones serias que ya operan con transparencia. Y por ejemplo, quienes me están viendo en este momento, todos saben que la mayoría de agencias de cooperación internacional, por ejemplo, dan sus financiamientos a través de convocatorias públicas que exigen que se presente un proyecto específico en donde se pide una infinidad de formularios a llenar para ser lo más específicos posibles en cuanto a quiénes son las entidades que están haciendo la solicitud, cuál es el tipo de proyecto que están trabajando. Además, casi siempre las organizaciones, por ejemplo, no voy a mencionar ninguna para que no mencionar a unas y no a otras, pero en el sentido de la mayoría de agencias de cooperación internacional, siempre, casi siempre, porque es necesario para que el proyecto tenga un efecto real, tienen un socio local. No solamente la ONG que está ejecutando el proyecto, sino que además tienen la obligación de trabajar con una institución del Estado, sea del gobierno central, sea del gobierno municipal, sea de la Corte Suprema de Justicia, o sea del Ministerio Público, o sea de cualquiera de los tres poderes del Estado. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones que establece esta ley? Es un impuesto al 30% de todas las transacciones financieras realizadas por los mandantes extranjeros a favor de sus representantes en El Salvador. Esto incluye donaciones, pagos o importaciones en especie, bienes, cuerpo cierto. Los fondos recaudados serán destinados por el Ministerio de Hacienda a actividades de interés público, general o social. ¿Sí? ¿Se puede solicitar exención de este impuesto? Sí, se puede. Las organizaciones pueden pedir quedar exentas del pago de este impuesto y el RAEX debe evaluar criterios como, por ejemplo, la naturaleza del proyecto, la fuente de los recursos, el destino, obra o servicio que se ejecutará. Esta exención además podrá ser anual, renovable o por todo el tiempo que dura el proyecto específico, pero se podrá revocar si se incumplen las disposiciones de la ley. ¿Quiénes pueden pedir estas exenciones? Por supuesto, todas las organizaciones que estén realizando proyectos que están dentro del marco de todo lo social y del bienestar de este país. Infracciones. Incumplir las prohibiciones establecidas en el artículo 9, actuar como agente extranjero sin estar registrado en el RAEX, realizar actividades para fines políticos u otros con el objeto de alterar el orden público. Y esto tiene una lógica clarísima. Desde, por ejemplo, un extranjero no puede venir a El Salvador a realizar campañas políticas sobre otro tipo de
de partidos que están fuera del país. De hecho, es una prohibición para estar dentro, es una prohibición para estar legalmente permanente en este país. Nadie puede, así como ningún salvadoreño puede ir a otro país a hacer campaña política igualmente. O sea, es tan lógico como eso. Poner en riesgo la seguridad o la estabilidad social de El Salvador, recibir financiamiento para la realización de actividades no declaradas previamente por el RAEX, recibir financiamientos de fuentes o personas anónimas, transmitir material físico, electrónico o digital de interés de un mandante extranjero sin colocar la etiqueta que indique que el mismo se transmite en nombre de un mandante extranjero financiado por este, etcétera, etcétera. Entre ellos, no entregar información, hacerlo fuera de los plazos establecidos, no atender las prevenciones hechas por el RAEX, realizar actividades sin registrarse. El procedimiento. Las infracciones serán sancionadas conforme a los principios de proporcionalidad y debido proceso regulados por la Ley de Procedimientos Administrativos. El director de la RAEX del registro instruirá los procesos sancionadores. Las sanciones serán impuestas por el Ministerio de Gobernación sin perjuicio de aquellas responsabilidades civiles o penales que puedan derivarse si se afecta la seguridad nacional. Multas. Se ponen ahí en el artículo 8 y en el artículo 9 sobre las prohibiciones de la violación de prohibiciones, Las disposiciones transitorias y vigencia. Básicamente, los sujetos obligados deberán registrarse en un plazo máximo, una vez aprobada la ley y entrada en vigencia, por supuesto, de 90 días a partir de que ya esté vigente. Si no se registran en ese plazo, no podrán realizar actividades ni mover sus recursos o bienes. El Ministerio de Gobernación además debe habilitar el funcionamiento del RAEX desde la entrada en vigencia de la ley, y esta ley pues obviamente entrará en vigencia 8 días después, según lo que está dentro del mismo texto. Además, obviamente el presidente de la República podrá emitir reglamentos necesarios para implementar la ley. Es una atribución constitucional que tiene el señor presidente de la República, no nos la estamos inventando el día de hoy. Y solo para que a todos nos quede claro, siempre el reglamento debe, pues obviamente existen para poder ejecutar las leyes, y el límite es la ley misma. ¿Cuáles son los mensajes claves de esta ley? Se promueve la transparencia sobre quién financia y dirige las organizaciones que operan en El Salvador con fondos extranjeros. Además, estamos llenando un vacío legal, ya que hasta ahora estas actividades no tenían ningún tipo de regulación específica. Se ordena y fiscaliza las actividades de los agentes extranjeros a través de este nuevo registro. Se busca proteger la soberanía nacional y evitar las injerencias externas encubiertas. Se ofrecen exenciones de impuestos, especialmente para aquellos proyectos sociales, culturales o humanitarios. Se destinarán los fondos recaudados a programas de interés público y se establece un procedimiento administrativo claro y sanciones proporcionales. Esta es la nueva ley de agentes extranjeros. He hecho mi mayor esfuerzo para tratar de explicarlo al pueblo salvadoreño y también a todos estos agentes que están ahí, que ya pueden empezar a pensar si a ellos también les va a tocar registrarse o no. Hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que hacen un excelente trabajo. No quisiera empezar a mencionarlas una a una porque se me puede quedar más de una. Y lo cierto es que, por ejemplo, el diputado Cristian Guevara lo mencionaba desde el principio: Fundación Padre Rupe, Fundación Editra, Save the Children, Plan Internacional, Padre Vito Guarato, que hacen un espectacular trabajo, que además trabajan directamente con El Salvador, nos apoyan muchísimo a trabajar por la primera infancia, niñez y adolescencia, entre muchísimas otras agencias de cooperación. Creo que el mensaje principal para nosotros los salvadoreños es que no podemos ser de memoria corta. Nosotros estamos atravesando por primera vez por una etapa de verdadera paz y una reconstrucción que estamos poniendo cada día. Este proceso puede ser frágil si dejamos que gente con intereses
bastante mezquinos, vengan a trabajar acá sin decirnos siquiera cuáles son sus verdaderas intenciones. Para ser como los países que nosotros admiramos y fortalecer nuestra democracia, debemos hacer lo que ellos hacen, no lo que los otros nos dicen. La diputada que antecedió en su intervención dijo que estarían excluidas todas las organizaciones y asociaciones que estén, y cito, dentro del marco de lo social. Sin embargo, eso no es lo que dice el artículo número 5 de la ley. Lo que dice el artículo número 5 es que podrán estar o podrán solicitar que se les excluya las organizaciones que lo deseen, pero va a quedar a criterio del Ministerio de Gobernación a quienes se les da la exclusión y a quienes no, porque la ley, en una grave falta de seguridad jurídica y de técnica legislativa, no establece claramente y taxativamente al menos cuáles deben ser los criterios que debe tomar en cuenta el registro de agentes extranjeros del Ministerio de Gobernación para decidir y definir qué instituciones u organizaciones o proyectos van a estar excluidos o excluidos del registro de agentes extranjeros. Le pido a la diputada que me antecedió que explique qué significa una organización en el marco de lo social y que además se modifique este artículo para que existan también criterios taxativos explícitos para brindar seguridad jurídica, que es un fin del Estado, según nuestra Constitución, y no que quede a la discrecionalidad arbitraria de una entidad del Ejecutivo. Bueno, primero yo quiero mandarle un gran saludo, mis respetos a todas las organizaciones que día a día luchan por el bienestar de los salvadoreños. Hay muchas y muy buenas organizaciones allá afuera, llegando a los lugares más necesitados, complementando el trabajo de nuestro gobierno, apoyando en todas las causas sociales que se necesitan. A todas esas ONGs, a todas esas organizaciones, que no les quepa la menor duda de que los vamos a seguir apoyando siempre. Solo esta semana, yo doy fe, fui al Hospital Benjamín Blum a ver el trabajo que una ONG a la que esta asamblea le ha otorgado fondos de los salvadoreños, porque son fondos de los salvadoreños, no son fondos de la asamblea, son fondos de los salvadoreños. Y fui a ver muchas de las obras que han realizado. Quienes han ido al Hospital Blum y han ido al área de neurocirugía podrán ver el enorme cambio que se está dando en esa ala del hospital, y también en el área de infectología. Y se han renovado todos los baños, se ha hecho un espacio digno para que las personas, las familias que tengan que recibir una mala noticia tengan el apoyo. Se han ido mejorando 13 áreas del Hospital Blum con esos fondos, de manera increíble. También puedo dar fe del trabajo que hace la Fundación Padre Arrupe, por dar un ejemplo, al ayudar a 1.300 niños de escasos recursos con becas completas. ¿Cuántas de estas organizaciones han venido con el descaro de decir, a negociar como se hacía antes? No lo necesitan. Para mis compañeros que estamos en la Comisión de Hacienda, ustedes son testigos de cómo se ha cambiado esa cultura de robo que había antes, y ahora son las mismas organizaciones que nos llaman, que nos buscan, que envían correos a la comisión y dicen, yo quiero transparentar el uso de los fondos que me ha dado. Y puedo dar ejemplos concretos. La primera que me acuerdo que llamó fue Comandos de Salvamento, y luego fue Cruz Verde, que dijo, yo necesito transparentar lo que nosotros hemos hecho. La Fundación Ayúdame a Vivir vino
y también transparentó el uso de los fondos. Y así muchas organizaciones, como repito, que ahora escriben, porque se ha cambiado esa cultura que estaba impuesta aquí antes, que era una raíz maligna, era un cáncer que desde aquí comía el país. Me acuerdo que estábamos con unos compañeros en el salón de descanso del Salón Azul, y estábamos en una reunión, y esto es como una anécdota. De repente entró una señora bien enojada y nos comenzó a reclamar por qué no la habíamos tomado en cuenta. Yo le dijimos, ¿y quién es usted? La verdad que no sabíamos cómo había entrado, pero le dijimos, ¿y cómo usted? ¿Quién es usted? Y nos dijo, yo represento a la Asociación Salvadoreña de Autismo y nunca me han tomado en cuenta. Cuéntenos, le dijimos, ¿qué hace? Y nos comenzó a contar. Me acuerdo que estaba Alexia, mi compañera Alexia Rivas, ahí en esa reunión. Creo que también estaba la diputada Sueci Calleja en esa reunión. Y nos llegó a decir, cuéntanos qué hace. Y todas esas cosas maravillosas que necesitan los niños, el apoyo que necesitan los niños con la condición de autismo. ¿Por qué les cuento esto? Porque ustedes alguna vez lo vieron con las ONG a las que Lorena Peña les daba cachuchas moradas, que venían a transparentar fondos. 280 millones de dólares que se fueron en esa industria. Y cuando se les cerró el chorro de esa industria, buscaron el chorro para seguir viviendo y sin ayudar a embajadas extranjeras. Y no eran proyectos para los salvadoreños, como repito. Bueno, aquí está mi compañero Juan Rodríguez, que hace increíbles gestiones por el norte, por Morazán, para proyectos de agua. ¿Y ustedes creen que este gobierno, que el gobierno del presidente Nayib Bukele está interesado en irle a poner un impuesto a una organización que ayuda a salvadoreños, a la gente de Morazán? Es más, estoy seguro que si más ayuda o facilidades o logística puede brindarle mi compañero Juan Rodríguez en Morazán, lo va a hacer. No interferir con el trabajo de ellos. Pero ¿quiénes están temblando? ¿Quiénes están ahorita pendientes de esta transmisión tronándose los dedos? Todos aquellos que hicieron una industria y que si les podía preguntar qué proyecto social tenía con los salvadoreños, no tienen ni uno más que el pago de planillas con jugosos salarios. Yo sé que alguien va a salir con su discurso, uy, que esto atenta a la democracia, que esto atenta con... Hay una ley que se conoce en Estados Unidos como la ley FARA. Esa ley data de 1938. Sigue en la gran democracia del mundo, desde 1938. ¿Y para qué se hizo? Si ustedes buscan, si quieren usen ChatGPT, pues si les sale más fácil. Si ustedes buscan, era con el objeto, óigase, de evitar que financiamiento extranjero encubierto de periodismo y de lobistas interfirieran en la democracia de ese país. Y hay otras 10 leyes, hay otros 10 países con leyes muy similares a la ley FARA: Estados Unidos, Australia, la dictadura en Reino Unido, el régimen atroz en Francia, la dictadura de Alemania, Suecia, Noruega, Japón y el régimen comunista de Corea del Sur. Por cierto, se está discutiendo en la dictadura de Canadá en este momento. Justo en este momento se está discutiendo en la dictadura de Canadá. Me imagino que quieren afectar la democracia que hay en ese país y todo lo demás. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es actualizar nuestra legislatura como lo hacen los países de primer mundo. Así que un saludo, cierro nuevamente saludando a todas esas ONGs a las que admiramos, a las que brindamos, a las que vamos a seguir brindando todo nuestro apoyo, a las que van a seguir llamando para pedir que puedan ir a rendir cuentas, cosa que nunca pasó en él, y cosa que todas estas que van a firmar cartitas y van a hacer una carta del club de los loguitos, porque ponen como 20 ahí, que son los mismos, ahí se mezclan, pero en esas cartas del club de loguitos ninguna dice queremos dar transparencia de las cuentas. Estoy seguro que con orgullo la bancada CIAN va a apoyar la ley de agentes extranjeros que tanto han solicitado los ciudadanos honestos de El Salvador.